Boker Tov, Israel. Buenos días, Israel. Muchas bendiciones en esta hermosa mañana que el Eterno nos permite. Aleluya. Estamos contentos aquí en Radio Shalom, transmitiendo en vivo desde el sur de California. Aleluya. Sur de Los Ángeles, acá cerquitas. Nosotros estamos cerca de la playa y tenemos un clima pues muy hermoso el día de hoy. Aleluya. Hoy en este día vamos a estar entrando al tema que nos corresponde, que es háblame de Torah. Háblame de Torah. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir háblame de Torah? Aleluya, su compañero. ¿Verdad? Es bien importante que nosotros extendamos el tema de la parashat, especialmente durante la semana, ¿verdad? Para mantener fresco el tema. Y esto pues es una costumbre hebrea, ¿no? De no dejar pasar más de 3 días sin el estudio de la parashat. Así que pues por eso nosotros decidimos hacer este día, el día en el que podamos extender el tema de cada semana. Aleluya. Bueno, buenos días, hermana Araceli. Buenos días a todos mis amados hermanos que se esfuerzan por levantarse y estar ahí, ¿verdad? Junto con nosotros en la oración, aleluya, en la tefilá. A mi hermano Rudolf, a mi hermana Abril, a todos mis hermanitos en México y en otras partes que se reúnen también, que pues sienten el deseo de buscar el rostro de nuestro Padre, igual que nosotros. Y pues es una bendición buscar de nuestro amado Padre eterno, porque la bendición viene cuando nosotros nos esforzamos en estar ahí aprendiendo de su palabra, de sus mandamientos que son vida para nosotros. Aleluya. Amén, aleluya. Bueno, estamos nosotros en la porción escritural Vayisra Isaac, que literalmente significa Isaac sembró. Y bueno, estuvimos viendo algo tremendo, muy interesante en esta porción el Shabbat pasado. Y lo que hemos llegado a tocar es pues así una corta reseña de lo que hemos estado hablando de Isaac, que Isaac y Rebeca pues tuvieron algún tiempo tratando de tener hijos y como siempre, ¿no? En nuestras patriarcas ha sido un ataque, matriarcas, ha sido un ataque tremendo que el adversario siempre las ha atacado en esa cuestión, ¿no? De la fertilidad. Pero vemos que siempre el Eterno ha proveído de una manera u otra que nuestras matriarcas pues hayan concebido, ¿verdad? Y así pues las oraciones de Rivka, de Rebeca, ¿verdad? Son concedidas y pues ella concibe. Pero ella experimenta a un tipo de dificultad en el embarazo, ¿verdad? Y cuando comienza ella a sentir que hay una lucha entre los gemelos que están dentro de su vientre, entonces el Eterno le dice que hay 2 naciones en su vientre y que pues el más pequeño prevalecerá sobre el más grande. Entonces cuando ya viene la cuestión del nacimiento, vemos que Esav pues sale primero, ¿verdad? Pero Jacob, ¿qué es lo que sale haciendo? Tomándolo del calcañar, ¿verdad? Entonces, pues ya de ahí conocemos la historia, lo que estuvimos estudiando, que Esav crece y se hace un astuto cazador, ¿verdad? Y aquí la palabra, ¿verdad? Que astuto es literalmente la palabra misma para engañoso. O sea que ya traía esa cuestión dentro de él, ¿verdad? El engaño, la trampa. Entonces, aunque fíjese qué tremendo, la ironía de que le acusan a Jacob de ser él el tramposo, ¿no? Porque literalmente él le compra a Esaú, a Esav, la primogenitura, pero estuvimos viendo que no hay trampa en hacer un acuerdo. La semana pasada nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque en las religiones así se habla de Jacob, que es un engañador, cuando en realidad es al revés. Esav era el engañador. Jacob simplemente desde pequeñito ya estaba, era el plan del Eterno, ¿verdad? Por eso dice el Eterno, a Jacob amé, pero a Esav aborrecí. Entonces ya era plan del Eterno que hubiera esta contienda dentro del vientre de Rivka, ¿verdad? Y como el Eterno le dice a ella
que es por la razón que siente ese pleito de los gemelos dentro de ellas, porque son dos naciones y que el pequeño, ¿verdad?, iba a ser el que pues iba a salir adelante. En este caso era Jacob, ¿verdad? Y Esav, siendo el más grande, pues iba a ser el servidor de él. Y bueno, hasta ahorita tenemos esta lucha, ¿verdad?, de las generaciones que están siempre en contienda. Esav y Jacob, ¿por qué? Porque ¿quién es Esav? Pues es el Imperio Romano. Y siempre el Imperio Romano está siempre en contra del pueblo de Israel. Entonces esa es la situación que tenemos hasta el día de hoy, de que la lucha siempre ha sido de la matanza que siempre ha hecho el Imperio Romano, porque el Imperio Romano tiene que ver también con parte de pues todo el Imperio Europeo, todo aquello que está. Ya ve ahorita la matanza que hay, donde no han hecho matanza de pueblo cristiano, de pueblo judío, de pueblo, siempre, porque ese ha sido la lucha todo el tiempo. Entonces, ya como en estos momentos que ya estamos en los últimos días, pues de ahí vemos que se tiene que volver a levantar, pero de ahí viene nuestro amado Mashiach, nuestro amado Yehoshua, que es el que va a venir, y entonces es cuando le va a dar a cada quien lo que merece, al hijo, a su hijo, bendición, y al otro, pues lo que merece también, porque no ha querido servir al Eterno. Por eso Esav siempre fue así, siempre fue carnal, siempre le gustaron las cosas, solamente las cosas de este mundo, pero no le gustaba lo espiritual, las cosas del Eterno. Aleluya, qué tremendo. Así es. Entonces, Esav, como volvemos a repetir, era un cazador, pero siempre cazando como por engaño, como astutamente, no sea que estaba experimentado, en otras palabras, en las cuestiones del mundo, de afuera, de la cacería, como dijo aquí la hermana Araceli, ¿no?, de lo carnal, la carnalidad, mientras que Jacob era un hombre completo. ¿Y a qué nos referimos como un hombre completo? Un varón del Eterno, ¿verdad? Cuando hablamos de un hombre completo, un hombre completamente, ¿cómo se dice? Pues sí, la palabra no hay otra, completo. O sea, porque, ¿verdad? Cuando vemos a veces personas que dicen, oh, qué persona tan buena persona es esta, lo que sea, pero le falta esto, ¿verdad? Ah, pero le falta el otro. Bueno, acá de Jacob se dice que él era un hombre completo. Y bueno, podemos dar una ilustración con relación a esto, ¿verdad? De que se cuenta de que había un rey. Se cuenta de que había un rey y literalmente este rey, ¿verdad?, había perdido, tenía muchas, ¿cómo se dicen? Perlas, ¿verdad? Y estas perlas pues las estaba preparando para la corona de su hija, ¿verdad? Pero lo que sucedió fue de que vinieron y robaron. Algunos malhechores le robaron en el palacio, le robaron esas perlas. Bueno, hicieron un desastre en el palacio, pero lo que más le dolió a él eran esas perlas que estaba reservando, ¿verdad?, para entregárselas a su hija. Entonces, pues al momento no supo qué hacer y la hija se dio cuenta y pues los dos, ¿verdad?, empezaron a decir, no, pues vamos a entrenar, ¿verdad?, porque había muchas palomas, ya ven, en los palacios, ¿verdad? Y las palomas que tenían pues eran de esas mensajeras y empezaron a entrenar a las palomas para que fuera y agarrara las perlas. Y ahí iban las palomitas a agarrar y lo que encontraban por ahí se metían a los otros palacios, otros lugares, y con las perlitas que encontraban se las traían, ¿verdad? Pero llegó el punto y las enviaban otra vez y volvían a regresar, pero entre más iban, más lejos iban, como que las palomas ya tardaban más en regresar y muchas de las veces ya no querían ir tan lejos. Entonces, pues se encontraban en un problema. Hasta que meditaron, ¿verdad? Y pensó, ¿verdad? Pensó el rey, bueno, lo único que podemos hacer es, pues, le dijo a la hija, y es algo terrible, pues tenemos que destruir el palacio, nuestro palacio, para que cuando estas palomas vengan, ya no encuentren el palacio y que se vayan más lejos todavía y encuentren aquellas perlas. Y pues así sucedió.
con todo el dolor de su corazón, destruyó el palacio del rey, y cuando venían las palomas, pues no encontraban el palacio, y andaban dando vueltas y vueltas hasta que se fueron y se esparcieron hasta los diferentes palacios de la provincia, hasta lo más lejos, y allá las palomitas pues no tuvieron otra alternativa que buscar dónde vivir, ¿verdad? Anidar en diferentes palacios, aunque les dolía en todo, su corazón les dolía de que no podían ya regresar a casa, pero iban encontrando aquellas perlas que pues todavía les hacían falta para la corona de la hija, ¿no? Entonces, pues la historia, ¿verdad?, relata de que empezaron y colectaron muchas perlas y que estuvieron siempre añorando su hogar, pero con el que sabían ellas que tenían un propósito, ¿verdad? Y seguían colectando y esperando el día en que pues se fueran encontradas o que pudieran retornar a casa. ¿Cuál es el colorario de esto? El colorario de esto es así, que nosotros como el pueblo de Israel fuimos esparcidos también, ¿verdad? Ya no podemos retornar a casa así de la manera como antes estábamos, pero estamos en un exilio donde tenemos que todavía entender que tenemos un propósito, y eso es recolectar las perlitas que han sido, ¿verdad?, esparcidas por todos, o sea, las chispas, porque en verdad nuestro retorno a donde nosotros queremos llegar es a la bendita Torá, ¿verdad? Y hay chispitas todavía de Torá que nosotros estamos recolectando, pero va a llegar el día cuando Yeshua venga, donde vamos a presentarle todas estas perlas y decirle: mira, amado rey, estas son las perlas que recolecté mientras estaba en el exilio. Aleluya. Y es lo que queremos nosotros hacer, ¿verdad, hermana Araceli? Amén, amén. Y esa es la bendición que tenemos cuando comenzamos a buscar y a encontrar la bendición que tiene nuestro Padre. Porque nosotros tenemos que regresar a casa con todas esas perlas. Y nuestra casa, ¿dónde está nuestra casa? Está en el Olam Jabá, en el mundo venidero, en la Nueva Jerusalén. Aquí no tenemos casa. Es lo mismo que le pasó cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia. Vemos que mucho pueblo en esos 70 años se juntaron con mujeres de Babilonia, de otras partes. Entonces al regreso, al retorno, los rechazaron porque ya ellos estaban mezclados, ya traían mezcla, ya traían esposas de Babilonia, traían todo eso. Entonces ellos decidieron que todos ellos, sus hijos, no regresarían con ellos. Entonces ellos tampoco podían regresar a Babilonia porque ya Babilonia había resuelto que porque todos se habían ido, no volverlos a aceptar. Entonces ellos decidieron hacer su casa ahí cerca de Jerusalén, que es ahí donde sabemos que están los samaritanos. Los samaritanos es esa mezcla de todos los de todos los que se regresaron de Israel con casados, que ellos decidieron buscar esposas allí y se casaron. Entonces esos son los samaritanos. Lo mismo lo vemos acá en otra cuestión cuando Esab se la pasaba casando y no estaba buscando de Jacob. Entonces Jacob buscaba del Eterno y Esab no le interesaban las cosas del Eterno, solo le interesaba la cacería y siempre estaba en los lugares porque muchos reyes se la pasaba cazando. Uno de ellos cuenta la historia que era Nimrod. Amén. Nimrod siempre se iba a cazar y siempre se regresaba victorioso. ¿Y qué cree que se ponía? Porque cuando vemos a Canaán, que él se fue, se llevó las ropas que habían sido de Adán. Entonces Nimrod se ponía esas ropas de cacería, para irse a la cacería, y pues agarraba mucha fuerza y de todo, y él se iba. Entonces esa vez estaba Nimrod cazando y lo vio Esab. Entonces Esab deseó esas ropas y él fue y les cayó encima al rey y a sus guardias que él tenía y les quitó las ropas y se las llevó y salió huyendo y fue cuando vino acá con Jacob y que le decía a Jacob: véndeme tu primogenitura, y el otro estaba todo sudando, todo por pues ¿para qué las quiero? Si de todos me van a matar. Yo me robé las ropas y todo, y me están persiguiendo para matarme. Entonces a él ya no le interesaba la primogenitura porque pues estaba en una situación difícil, estaba portándose mal y sabía que traía encima a parte del imperio. Entonces
él dijo, pues ¿para qué me sirve? Entonces fue fácil para él venderla. Por eso se la vendió a Jacob. ¿Por qué? Porque su vida era un desastre, como vemos ahorita a muchos que se la pasan siempre cometiendo violación tras violación de las leyes del gobierno. Entonces, pues ya no sabe ni qué hacer, desesperado. Así estaba Esab. Esab vivía una vida libertina, una vida de carnal, de diversión. Irse a cazar, irse a traer los mejores trofeos de cacería. Llenarse el vientre. Llenarse el vientre, o sea, la carne, buscar mujeres aquí y allá. Todo lo que es el libertinaje que viven ahorita los ricos, que se la pasan paseándose y haciendo cosas de esas. Y en cambio Jacob no. Y vemos ahí que a Jacob, bueno, Jacob con todo su trabajo, con todo lo que él regresó, con lo que él fue bendecido, pues él le compró legítimamente todo lo que le pertenecía a su padre, o sea, a Isaac, se lo compró a Esab. Nada le robó, todo fue comprado por dinero. Aleluya. Me trae a mente un comentario de nuestro hermano Esteban. Es un hermanito que pues no tiene poco con nosotros, ¿verdad? Y siempre reúne a su familia en Shabbat para el estudio en vivo que tenemos cada Shabbat, pero en el tiempo que nos conoció, ¿verdad? Me escribió él un texto y bueno, le bendigo si nos está escuchando en este momento, ¿verdad? Muchas bendiciones, hermano Esteban. Pero estoy mencionando esto porque me dijo, Moré me dijo, bueno, no me dijo Moré, me dijo Rabí, pero ya corregimos eso, ¿verdad? Le dije que no, que el único Rabí aquí es Yeshua. Entonces le dije, hermano, me dijo, noto que es demasiado diferente la enseñanza que ustedes tienen a la enseñanza de Judá. Le digo, pues, y esto ¿por qué me trae a memoria esto ahorita? Porque precisamente el colorario o la anécdota que acabo de dar de recolectar las perlitas es precisamente lo que estamos haciendo nosotros, recolectando las perlitas que tienen ahí nuestros hermanos de Judá y agarrando las perlitas, ¿no? O sea, pero lo demás que no son perlitas, que no es necesariamente significante o que no tiene que ver con Torah, pues nosotros no lo recibimos, o sea, lo hacemos, o sea, en otras palabras, filtramos la enseñanza de nuestros hermanos de Judá. Aunque muchos hermanos cristianos piensan que enseñamos judaísmo, ¿verdad? Pero es que ellos no saben diferenciar entre una cosa y la otra. Entre una perla y otro que no es. Aleluya. Amén, amén. Le pegó al clavo, hermana. Amén, así es. Entonces, pues mire, vamos entonces a meditar en esta cuestión de que ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Entonces, como vimos la semana pasada, que Abraham había hecho pacto con Abimelech, ¿verdad? De que Abimelech había notado que Abraham era muy poderoso y de que el Eterno estaba con él. Entonces él tenía miedo de que se le revelara o que hubiera un confrontamiento y dijo, no, vamos a separarnos, tú por tu lado, yo por el mío. Pero le dijo a Abraham, estos pozos son míos, nomás no me los toques. Pero después los filisteos fueron, ¿verdad? Que no se acordaron del pacto y comenzaron a tomar los pozos de agua, ¿verdad? Y al final, pues obviamente se nombraron de diferente manera, ¿verdad? Tenemos Esek, el primer pozo, que representaba, según nuestros hermanos de Judá, el primer templo. Después ese pozo se llamó Esek porque tenía que ver porque significa contención la palabra, o sea, riña. Ahora, cuando después de ahí, ¿verdad? El segundo templo, Sidná, que vimos que tenía que ver con la palabra Satán, adversario, ¿no? Representaba también el segundo templo que fue destruido. Y después de ahí, pues, Sidná, que quiere decir enemistad o adversidad. Y pues obviamente ya de ahí el pueblo se fue al exilio, ¿verdad? El pueblo se dispersó y ahora el tercer pozo, Rehobot, representa lo que va a ser o lo que es para nosotros, ¿verdad? Lo que es el tercer templo, que literalmente no va a haber contención, no va a haber riña en este templo. O sea, en otras palabras, es el templo perfecto que Mashiach va a levantar. Y usted sabe que él ya lo restauró, ¿verdad? Dice que nosotros somos piedras vivas del templo del Eterno, del viviente. Amén. Aleluya. Así que bueno, entonces Isaac también hace lo mismo, ¿verdad? Se va más allá de estas áreas a un lugar más central de la tierra prometida llamada Beersheba. Y ahí es donde, pues, ahí había nacido él,
¿verdad? Retornó a casa, en otras palabras, retornó a su lugar. Y pues realmente ahí es donde se le aparece a Isaac el Eterno y le dice, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas porque estoy contigo, yo te bendeciré y te multiplicaré toda tu descendencia por el bien o por la promesa que le hice a mi siervo Abraham. Aleluya. Así que, amados, necesitamos entender que el Padre siempre tiene todo bajo control y que Él a su momento nos va a retornar a casa, nos va a retornar todo lo que habíamos perdido, ¿verdad? A la venida de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Y eso es lo que estamos haciendo. De que fuimos regados por todas las naciones, olvidados, puede decirse, nos terminamos todos en el Imperio Romano, porque en sí es lo que fue. Fuimos sumergidos ahí. ¿Por qué? Por causa del pecado de nuestros antepasados. Pero de ahí, cuando nuestro amado Yeshua vino, llegó a su pueblo, dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Y vemos que los apóstoles y todos aquellos fueron el remanente que recibió a nuestro amado Yeshua. Por eso cuando estaban ahí que le dicen a Yeshua, le dicen, ¿tus discípulos no ayunan? Y le dice él, ¿y cómo van a ayunar cuando el esposo está con ellos? Pero el esposo les será quitado, entonces ayudarán. Entonces, ¿a dónde se fue el esposo? Se fue, dice, a las puertas de Roma, a buscar al pueblo que éramos nosotros, lo vil y menospreciado, lo que estaba perdido. Él dice que antes de que él viniera, era imposible extender su brazo y agarrarnos, pero cuando nuestro amado Yeshua dio su vida por nosotros, entonces él extendió su brazo, nuestro Padre eterno, que es nuestro amado Yeshua, él extendió su brazo y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Era necesario que él diera su vida para poder arrancarnos de allí, de esas tinieblas, del Imperio Romano, y sacar de nuevo a su pueblo Israel. Por eso es que nosotros nos estamos gozando y colectando perlitas. Nos puso a colectar perlas. Dijo, vayan a colecten perlas. Aleluya. Y es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para llegar con papá llenos, con una canastota llena de perlas. Aquí aleluya. Está la multiplicación. Y por eso que hace un poco que me decía el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, ¿te fijaste en la multiplicación? Entonces, él a veces me habla así, palabras así, claves nomás, y yo tengo que discernir qué es lo que me está diciendo. Entonces, seguido me da palabras así. Es como una vez nomás me dijo, Minra. Y es todo. Y yo tuve que investigar qué era la Minra. La palabra del Eterno, la de Bar, que es, ¿quién es en verdad? La Minra, Yeshua, Yehoshua. Entonces, son cosas hermosas que es lo que estamos haciendo, hermanos, esforzándonos todos a llegar llenos de perlas en ese día que nuestro amado Yeshua aparezca con una canastota de todo nuestro esfuerzo que todos hemos trabajado. Amén, aleluya. Bueno, entonces en la tierra de Gerar, ahí de los filisteos, Isaac presenta a Rebeca como su hermana, ¿verdad? Lo mismo que sucedió con Abraham, ¿verdad? Se volvió a repetir acá con él. Pero pues obviamente tenía miedo de que lo mataran y por la belleza de su esposa, igualmente que Abraham también tenía miedo que lo mataran por la belleza. Estas mujeres son hermosas, ¿verdad? Las israelitas, aleluya. Todos aquellos que practican Torah son hermosos, aleluya. Entonces, amados, vemos que pues ahí vimos ya de lo de los pozos, ¿verdad? Que los primeros tenía que ver con contienda, con enemistad y con adversidad, pero el tercer pozo, representando ya el templo nuevo, ¿verdad? Que significa que las aguas de allí se beberían en tranquilidad. O sea, en otras palabras, este tercer templo, ¿verdad? Que Yeshua ya ha restaurado, que somos nosotros parte de él, como piedras vivas, edificando la casa del Eterno. Aleluya. Y estamos sacando del pozo de las aguas vivas que Yeshua nos da. Amén, aleluya. Aleluya. Por eso es que nuestro amado nos dice, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿De dónde nos dice que salgamos? De Roma, de donde nos ha estado sacando, de Roma, o sea, para darnos vida y después de ahí sacar agua del pozo de Jacob, sacar agua vivas, como estamos hablando, aguas vivas.
Entonces es lo que estamos colectando. Por eso cada vez nos vemos más bellos, más hermosos. Aleluya. ¿Por qué? Porque es en el espíritu. Amén, amén. Estamos cada día colectando, llenándonos de esas aguas vivas, porque ahora nosotros reconocemos que somos Israel. Somos un pueblo especial. Nos ha hecho, ¿qué dice? Un reino de Kohanim, un reino de sacerdotes. O sea, ¿para qué? Para exaltar a nuestro Padre eterno. Por eso es que ahora nosotros estamos con hambre de buscar y de encontrar esas perlas preciosas, la perla de gran precio. ¿Quién es esa perla de gran precio? Es nuestro amado Yeshua. Entonces, qué hermoso es nuestro Padre cuando nos trae de donde nos arranca del imperio romano, nos arranca de estar ahí metidos con Esav, metidos en la carnalidad, en solamente los deseos de la carne, porque es lo que hacen. Y nos atrae a tener vida, nos hace nacer de nuevo. Y nos pone a trabajar en su obra. Dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. Y comienza a darnos su bendición y comienza a llenarnos para que lleguemos bien cargados de fruto. Por eso Él viene ¿a qué? Dice que el trigo tiene que estar bien listo. ¿Y cómo tiene que estar el trigo? Pues lleno de fruto. Cuando algo está listo es porque tiene fruto. Entonces tenemos que estar llenos de fruto. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Amén, aleluya. Bueno, pues entonces a diferencia de Jacob, Esav decide vivir una vida de mundanalidad y sin interés alguno de su primogenitura. Entonces, pues fíjese lo curioso, que se le echa siempre la culpa a este Jacob de ser el engañador, y ya repetimos, ¿verdad? Que fue una venta lo que se hizo, fue algo legal, así que ahí no hubo, como dice, no hubo, ¿cómo le llaman? No hubo gato encerrado, ¿verdad? No hubo tranza, en otras palabras, no. Jacob compró por precio la primogenitura de Esav y aparte le dio el plato de lentejas que estaba pidiendo, que ya vimos que era para lo del funeral de su padre, ¿verdad? Que estaban haciendo ese potaje. Pero lo importante de todo es que vemos la actitud de Esav todavía. Él sigue, se casó con mujeres hititas. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que no tenía ningún respeto, ningún valor por mantener la línea, ¿verdad? Limpia. O sea, en otras palabras, se casó con mujeres mundanas, ¿verdad? Y entonces vivió una vida mundana. Mientras que Isaac llegó a ser, ¿verdad? Viejo, y aunque ya estaba perdiendo la vista, que esta es la entrada ya a la próxima parashá que vamos a tocar, ¿verdad? Que precisamente vamos a ver y estudiar en el próximo Shabbat, cómo Isaac ya se hace viejo, ya está ciego, ¿verdad? Y comienza esta Rivka, ¿verdad? Viste a Jacob en las ropas de Esav. Ahora, si vamos a ver quién es ¿cómo le llaman? La engañadora, vendría siendo Rebeca, no Jacob, ¿verdad? Porque es Rebeca la que viste a Jacob en las ropas de Esav. Pero bueno, eso lo hizo por una razón y lo vamos a estar estudiando la próxima semana. Hermana Araceli. Bueno, lo que pasa es que cuando uno camina conforme a la voz de nuestro Padre Eterno, entonces uno solamente sigue las instrucciones como lo hizo Rebeca. Entonces, y cuando viene la oportunidad hay que aprovecharla, hermana. Exactamente. Entonces muchos aquí se quejan y dicen, no, mira qué tal predicador, que es un engañador. Entonces dése cuenta de dónde son. Todos aquellos que no son, como dice, no son de la semilla que yo sembré, dice el Señor. O sea que los que no son del pueblo de Israel, los que no son escogidos, usted los va a mirar haciendo tantas cosas, preocupados más por lo carnal. Como ven mucho predicador por ahí que anda aquí y allá, preocupados por lo carnal, haciendo dinero, y no les interesa el bienestar de los hijos de Dios. Y así es, los que somos Israel, los que somos trigo, los mira diferente, trabajando, pero para que su pueblo sea lleno del Ruach Kodesh, lleno de agua de la vida, que se estén llenando del pozo del agua de la vida, del pozo de Jacob. Y los otros pues están dándoles a ellos del pozo de Esav. O sea, de lo que Esav hacía, la carne, la carnalidad.
Es por eso que usted mira, por eso nuestro amado Yeshua dijo, por sus frutos los conoceréis. Muchos se dicen pastores, evangelistas, profetas, aquí y allá. Hay mucho de eso allá afuera. ¿Y sus frutos cuáles son? Estarle sacando el dinero al pueblo, enriqueciéndose. Entonces, esos, ya sabemos de quién son hijos de Sab. Y a su tiempo les van a dar su recompensa a nuestro Padre Eterno, como a nosotros nos van a dar la nuestra, si seguimos sacando agua viva, seguimos llenándonos del agua viva. Entonces cuando Él venga, pues vamos a estar bien fortalecidos en su palabra. Aleluya. Está usted en sintonía de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bueno, hasta aquí llega, amados hermanos, este segmento de Háblame de Torah. Esperamos que se haya gozado juntamente con nosotros y no se olvide, tenemos el tema en unos minutos, el tema del día, y al mediodía la segunda parte. Así que bendiciones a todos. Hermana Araceli, las últimas palabras, que nos tenemos que salir del aire. Vamos adelante buscando de nuestro Padre, buscando esas perlas, para que cuando lleguemos delante de nuestro amado Rey, lleguemos con una canastota llena de perlas. O sea, tenemos que llegar bien cargados, porque ahí no va a llegar ninguno que vaya nomás de bonito, sin haber hecho nada. Porque así como muchos que solamente llegan a ver qué hay, no, tenemos que trabajar para nuestro Padre Eterno. Hasta pronto, amados hermanos, y los esperamos, al tema de la